Capítulo 1. Desde el apacible crepúsculo, el sol poniente hundió lentamente el mundo en su brillo anaranjado, desvaneciéndose a la espera de que el mundo se repita. En el parque, bajo la luz descendente, dentro del panorama de paz, un grito de dolor aullaba fuera de los árboles. El dueño de la voz era un chico joven, uno que llegaba a la cúspide de su juventud en la escuela secundaria. Su cabello era de color marrón, sus ojos de un ámbar opaco, su rostro de rasgos suaves y atractivo para las chicas de su edad. El niño era Int Misei, un estudiante de segundo año de la Academia Kuo, una escuela que alguna vez fue una escuela para niñas que recientemente permitió que asistieran miembros masculinos. Frente a él estaba Yuuma, su cita, y su asesino que sostenía la lanza de luz que atravesó su garganta, columna vertebral y todo. Issei estaba sangrando. Agarró la lanza en un intento desesperado por sacar el arma de su persona. Sin embargo, le gustara o no, fue un golpe fatal. El dolor de su herida fue intenso, pero eso palidece en comparación con el dolor emocional de la traición que Yuuma atravesó sádicamente su corazón. Una vez, ella era una linda morena normal de su edad, pero ahora era mayor, más madura en apariencia y atractivo sexual. De su espalda brotaron un par de alas negras, cada una tan oscura como el carbón extraído de las profundidades más oscuras. Estuvo a punto de morir en los siguientes breves momentos, pero a pesar de eso, soportó. Oró por un milagro que le diera la fuerza para sobrevivir a través del proceso y vivir. Pero en un mundo sin Dios, tales milagros estaban muertos, dejando a Issei a merced de los demás en un juego grandioso y retorcido. Yuuma, ¿por qué? Solo pudo pronunciar antes de que la mujer arrancara su lanza de su estómago con un fuerte tirón, permitiendo que la sangría siguiera su curso mientras él caía de bruces sobre el suelo. Issei lucha por levantarse, volver a levantarse y correr a un lugar seguro, pero incluso perdió la fuerza para ponerse de pie. Yacía allí en el suelo, indefenso y a merced de la muerte mientras su vida se desangraba rápidamente hacia el frío inevitable. Desde el cadáver que yacía boca abajo en el parque, justo al lado de la fuente, la sangre se acumuló en el suelo seco y tiñó la tierra de rojo. De pie sobre su exnovio, Yuuma, el alias de Rainare, un agente de Grigori, sacudió la sangre de su lanza ligera con un gesto. Ella sonrió a su trabajo, sintiendo una sensación de logro por su exitosa acción. Rainare había matado al portador de un Sacred Gear desconocido que podía amenazar la seguridad de los Grigori, cortando el capullo antes de que pudiera brotar. Realmente es una pena, Issei-kun. Realmente disfruté nuestra cita. Dio sus últimas palabras de despedida antes de darle la espalda al cadáver mientras preparaba sus alas negras, lanzándose en un ascenso mientras se elevaba hacia los cielos con una sonrisa en su rostro. Ahora podía concentrarse en el otro asunto de su lista, la herramienta que podría otorgarle el poder de elevarse más allá de su posición. Sin embargo, en un mundo donde casi cualquier cosa podía pasar, fuerzas más allá del ámbito de la comprensión mortal estaban en acción, moviendo los hilos que tocaron las raras oportunidades más allá de lo real, y encontraron un objetivo ideal que estaba maduro para ser elegido. Como si fuera a escupir a la cara de todas las leyes del universo, el cuerpo se agitó post-mortem, no por el milagro de un contrato del diablo sobre su persona o la bendición de un arcángel, sino por otra alma que de alguna manera encontró su camino hacia el niño moribundo. Pocos pudieron notar la perturbación, pero nadie pudo estimar la causa o señalar su origen. Levantándose una vez más, Issei se puso de pie una vez más, la herida de su estómago ya se estaba cerrando a través de fuerzas sobrenaturales e ilógicas, o al menos alguien que llevaba su rostro. En un momento, la vista de la sala del trono y los NPC lo acompañaron, esperando el final inevitable. Después de abrir los ojos, lo primero que vio Momonga fue el cielo del atardecer seguido de la irritante sensación de algo húmedo y pegajoso empapando su espalda desde el cabello hacia abajo. Después de levantarse, mirar alrededor del área, se encontró en un lugar que nunca había visto. Cuando lo hizo, accidentalmente miró fijamente al sol, pero los rayos deslumbrantes no le molestaron como a una persona promedio. La confusión sacudió los pensamientos de Momonga. ¿Por qué estaba afuera tumbado a plena luz del día? No, la luz del día se hunde. El cielo estaba tan despejado por alguna razón, las nubes no tenían ni una sola mancha negra, el aire era tan refrescante a diferencia del aire filtrado habitual en su habitación. Espera. Algo estaba volando en la distancia. Vio era una mujer con alas negras. La mente de Momonga se detuvo mientras trataba de procesar la vista.
Su atuendo de temática negra era bastante revelador, botas de cuero de caña alta, las correas apenas cubrían sus partes más sensibles, era bastante confuso. ¿Es eso un ángel? Momonga no tenía ni idea ya que esa persona no se parecía a los ángeles genéricos de Yggdrasil. ¿Fue un NPC personalizado o algo así? Se encogió de hombros mientras volvía su atención a su entorno para inspeccionar su dilema. Momonga no pudo reconocer su ubicación. No solo eso, se quedó mirando algo que no debería existir. Vio árboles frondosos, flora que debería haberse extinguido hace mucho tiempo cuando la contaminación consumió la tierra por primera vez. Incluso vio una fuente que arrojaba agua cristalina sin señales de smog contaminado flotando en su entorno. ¿Estoy en otro juego? En realidad, el hecho de que no tuviera un aparato de respiración conectado a su rostro era indicación suficiente de que no había abundante contaminación. Ni siquiera tosió al inhalar el aire exterior, solo aire fresco e inmaculado, junto con el aroma de los árboles y la tierra húmeda. ¿Dónde estoy, eh? Tantas preguntas bombardearon su mente, incluso el tono anormal de su voz. ¿Qué le estaba pasando? ¿Un fallo en el sistema? Debía cerrar la sesión en su habitación, no en un lugar extraño donde no existía la contaminación. No solo eso, se sentía raro, más hiperactivo por alguna razón. No solo esto, su estómago también pica por su angustia, creciendo hasta el punto de ser insoportable de ignorar. Momonga se rascó brevemente el torso, pero detuvo sus dedos cuando sintió una mancha húmeda en su camisa. El líquido estaba tibio, muy tibio y pegajoso. Inseguro de qué era, Momonga se menospreció a sí mismo, pero se congeló cuando vio el oscuro color carmesí manchando su frente. ¿Estaba sangrando? ¿Por qué había un charco de sangre alrededor de sus pies? Se dio cuenta de que estaba parado en un charco de sangre. Todos los pensamientos se detuvieron con un chirrido cuando trató de negar la realidad ante él lógicamente, pero estaba fallando. Como para confirmar que no estaba en un sueño o en otra realidad virtual, Momonga agarró la mancha roja y escurrió la sangre del poliéster aplastante. Cuando se acercó a la cara, la olió cuidadosamente. Apestaba a cobre y hierro, y el olor era tan fuerte que Momonga se apartó del hedor. El olor era demasiado auténtico para ser virtual. Las tecnologías de hoy nunca podrían replicar una sensación tan tangible. Sin embargo, no estaba convencido. Necesitaba probar su teoría. El olor a hierro era fuerte, demasiado fuerte para que fuera virtual ya que no había tecnología capaz de replicar un hedor tan fuerte y acre. Para afirmar sus sospechas, Momonga decidió hacer una prueba de sabor. Colocando la sangre húmeda en su lengua, Momonga la escupió, el horrible sabor a hierro y cobre persistente confirmando sus temores ante su creciente horror. Momonga despertó en un charco de su sangre. Ah. Estaba sangrando. ¿Qué le pasó a su cuerpo cuando estaba en Yggdrasil? Rápidamente, se levantó la camisa para inspeccionar los daños. Aunque, no había ningún agujero alrededor del área de su estómago. La falta de heridas en el estómago confundió a Momonga, pero los contornos de una gran cicatriz indicaban la presencia de un pinchazo. Sin embargo, ese no fue el único problema. La forma del cuerpo de Momonga era incorrecta. Se sentía mal, muy mal. Sin mencionar que su ropa actual no coincidía con el atuendo formal que solía usar. ¿Qué diablos le pasó cuando estaba en la inmersión virtual? Corriendo rápidamente hacia la fuente, ignorando los fuertes crujidos de sus pasos, Momonga miró rápidamente su reflejo en las tranquilas aguas mientras la luz del día aún ardía en el crepúsculo. Un extraño lo saludó desde las aguas. ¿De quién era esta cara? Su cabello era castaño, sus ojos de color naranja ámbar y su rostro 20 años más joven de lo que esperaba. ¿Por qué estaba en el cuerpo de un adolescente? No, ¿cómo se metió en el cuerpo de un adolescente en general? Iba a despertarse en su apartamento de vuelta a casa. Momonga tenía tantas preguntas que no podía elegir cuál hacer primero. Su primera conclusión fue que de alguna manera fue secuestrado, su conciencia secuestrada en realidad virtual, pero, el entorno era demasiado tangible para esa posibilidad. Momonga tocó el estanque, sintiendo el agua fresca abrazando su mano. Ninguna tecnología ambiental podría replicar tal realismo. Pero para verificar 3 veces su hipótesis, Momonga intentó abrir su pantalla de menú para reducir su conjetura. Sin embargo, para su sorpresa, se abrió un menú, vio su pantalla de estado en pantalla. Rápidamente, Momonga buscó al GM. Lo encontró y trató de pedir ayuda, pero la función de llamada no estaba allí.
Ese botón de alguna manera desapareció de su pantalla. No solo eso, y rápidamente buscó su pantalla de estado, presionando ese botón que colgaba en el aire. Una vez que la pantalla cambió a la construcción de su personaje, Momonga pudo ver su clase Overlord habitual en exhibición, flotando ante sus ojos, junto con algunas adiciones más, algo que debería ser imposible en Yggdrasil. Las preguntas se acumulaban en su mente sin fin, y Momonga fue enterrado bajo esa montaña. Salir de él llevaría un tiempo, pero la gran pregunta era, ¿por dónde debería empezar? Issei no usó el folleto del contrato. Cuando descubrió su Sacred Gear, Rías decidió aceptarlo por cualquier medio necesario, para reclutar a su ayudante para su causa. Rías estaba seguro de que Issei lo usaría en su momento de necesidad desesperada. Sin embargo, el pentagrama se arrugó y se tiró a un lado, sentándose en la piscina carmesí para pudrirse. De pie sobre el charco de sangre en confusión, Rías solo pudo encontrar un rastro de sangre saliendo de la escena paso a paso. No había cadáver, pero tampoco indicios de su cuerpo desintegrado por el ángel caído. No había cenizas presentes en la escena. El sendero se dirigía hacia la fuente de agua antes de que la dirección cambiara a la izquierda. El camino se detuvo después del 9º paso, terminado por finas gotas de sangre que se desvanecían en una línea. Issei despertó su Sacred Gear en el último momento y lo salvó. Rías solo pudo llegar a esta conclusión. Caminando hacia la fuente, Rías se inclinó más cerca de las huellas de manos ensangrentadas en los bordes de piedra. Desde la posición, podía decir que Issei estaba tratando de mirarse a sí mismo en el reflejo. Probablemente para averiguar sobre sus heridas o el estado en el que se levantó. Cuando vio a Issei por primera vez, sintió que algo en él estaba mal. Cuando envió a Koneko a espiarlo, su torre le dijo que Issei tenía el olor de un dragón. Solo había unos pocos Sacred Gears basados en dragones que ella conociera, pero había algo raro. Incluso si el Sacred Gear pudiera curar al usuario, ¿por qué su pentagrama no se disparó en su momento de necesidad crítica? No solo había sangre. Hendiduras violentas hirieron el cemento, cada una del tamaño de una de las huellas manchadas de sangre. El Sacred Gear de Issei le otorgó una fuerza inhumana junto con el vuelo. Ella no sabía qué tipo de Sacred Gear tenía en él, pero debería ser demasiado pronto para que un principiante adquiriera más de una variedad de habilidades. A estas alturas, debería estar en casa, al menos. Eran más de las 10, 2 horas antes de la medianoche. O podría estar persiguiendo a su asesino con ganas de venganza. El ángel caído lo mató a sangre fría después de traicionar su corazón. Ahora que Rías lo pensó, Issei haría mucho ruido si considerara su personalidad simple hasta ahora. La reflexión le recordó el problema de los ángeles caídos que invadieron Kuo, uno de los territorios bajo el gobierno cooperativo de los clanes Gremori y Citri. Ella debe agregar a tratar con ellos en su horario. Su plan era obtener otra carta de triunfo para ayudarla contra Riser Phoenix, y ya se estaba desmoronando por sus cimientos. Necesitaba salvar la situación en la que su vida caería en las garras de Riser. Su primer paso fue reevaluar la situación y editar su plan para reclutarlo para su causa. Todo lo que necesitaba era un nuevo enfoque. ¿Cuánto tiempo había pasado desde su deambular? Momonga no podía decirlo. Quienquiera que fuera este Issei, no tenía un reloj en la mano. Le tomó un tiempo encontrar la dirección en esa tarjeta de identificación de esa billetera en su bolsillo. El nombre del propietario anterior era Issei Inm, de 15 años, hijo de 2 padres y estudiante de la Academia Kuo. Ese fue el resumen aproximado de los antecedentes de Inm. Incluso aparecía la dirección de la propiedad del chico. Navegar por la ciudad le tomó algún tiempo. Tuvo que usar sigilosamente volar mientras estaba envuelto en ilusión perfecta para hacer trampas, aunque con moderación ya que no tenía idea de si otros seres sobrenaturales podrían detectarlo. Es moreno con alas de color negro no era un producto de su imaginación hasta donde él sabía. Cuando llegó a la casa de Issei, comprobando 3 veces su dirección para confirmar los números coincidentes, Momonga se paró fuera de la puerta, apretando los puños mientras cerraba los ojos para prepararse mentalmente. Cuando Momonga entre por esa puerta, sus padres lo saludarán y no, los padres de Issei. Momonga recordó la época en que aún tenía padres. La visión de su madre muriendo por el exceso de trabajo en la cocina todavía estaba fresca en su mente. Tembló al recordar su mundo de mierda, las luchas que soportó bajo un cielo contaminado. Fue un recuerdo terrible que le robó la mayor parte de su capacidad de emoción.
En cuanto al primer obstáculo con los padres, Momonga debe reunir cada gramo de sus habilidades de actuación a su disposición. Estaba entrando en la casa de alguien con el rostro de un ser querido, por lo general presagiaba la perdición si otros conocían su identidad. Momonga no sabía los nombres de sus padres, los pasatiempos de Issei o la forma de vida de la familia Im. Era un extraño de principio a fin, y no podía decir tantas mentiras. Él tenía miedo. Los pensamientos de las dos caras llamándolo brillaron en la mente de Momonga, exponiéndolo a primera vista en caso de que de alguna manera se resbalara. Nunca había hecho esto antes, así que, por supuesto, debería sacudir su determinación. Sin embargo, una vez que sus emociones caóticas llegaron a cierto punto, murió como una llama sofocada, apagada por aguas frías. Fue un sentimiento extraño para Momonga, a pesar de ser de su clase racial Overlord. Su no muerto supresión de emociones suprimiría sus emociones una vez que alcanzaran un pico particular. Sin embargo, descubrió que podía apagarlo con el pensamiento por alguna razón. Momonga nunca antes pudo hacerlo en el juego. Tal vez el hecho de que tuviera un cuerpo de carne y hueso ayudó con eso. Sacudiendo sus pensamientos perdidos, Momonga respiró hondo mientras se endurecía. Con una mano levantada, presionó el timbre y llamó a los residentes adentro, asumiendo que estaban presentes. Esperaba que no trabajen en turnos de noche. De lo contrario, tendría que esperarlos hasta la mañana. Después de esperar 5 minutos de suspenso, la puerta se abrió, revelando un rostro femenino. Momonga asumió que ella era la madre de Issei. Ella estaba en sus últimos años, las arrugas ya se deslizaban por su rostro, pero la amabilidad y el calor maternal irradiaban palpablemente como el sol poniente. Madre. Estoy en casa, y fue lo mejor que dijo, tomado de cuando su madre aún vivía, pero le costó mucho esfuerzo sacar las palabras. La mujer inclinó la cabeza. Momonga se dio cuenta de que estaba confundida por su pregunta. Oh, querido Issei. ¿Qué te pasó? No es propio de ti llegar a casa tan tarde. ¿Quién sabe qué podría pasarte en la noche? Ella es su madre, oh. Mi madre. Momonga no sabía cómo analizar este sentimiento. Era como si le estuviera robando una buena vida a otra persona. El hecho de que no fuera por su intención lo empeoró. Ver a la matriarca le recordó a Momonga a su madre. Ella era amable, muy trabajadora. Su verdadera madre fue la única bondad que Momonga conoció en su vida, la chispa en el mundo moribundo ahogado en la contaminación de la codicia y la locura de la humanidad. Todavía podía recordar la muerte de su madre cuando trató de hacerle un sándwich. ¿Cómo no podría olvidar? La más traumática de las experiencias siempre dejaba una huella que nadie olvidaría. Incluso podía recordar el dolor de la cicatriz esa mañana, cómo su alma murió junto con ella. Cargado con este recuerdo, Momonga respondió con una mentira opuesta. Bueno, algo. No puede evitar encogerse cuando dijo esas palabras mientras su estómago se enredaba en un nudo. La pura incomodidad fue mucho más onerosa de lo que esperaba. Oh, no importa. Por favor, entre. Es peligroso quedarse afuera por la noche. La madre lo instó amablemente mientras tomaba su mano y lo empujaba adentro. Ahora entró en la casa de la familia Im. Estaba empezando a arrepentirse, ya que significaba cruzar la línea de no retorno. Momonga pudo haber viajado de un lugar a otro como asalariado, pero esto no era un negocio. Era un drama impredecible, a punto de estallar. Después de quitarse los zapatos con la madre, Momonga repasó sus líneas unas cuantas veces más mientras lo llevaba a la sala de estar donde un hombre de mediana edad estaba sentado en el sofá leyendo un periódico. Momonga lo sentía por ellos, pero tenía que hacer esto. Debe hacer el papel de Issei Im. De esta manera, podría investigar los antecedentes de Issei con mucho espacio para la libertad. Si tiene suerte, puede hacerse el tonto y sobrevivir gracias a la ignorancia de los padres, suponiendo que no sean del tipo abusivo. ¿Cómo estuvo tu día? Casi te pierdes la cena, ¿sabes? Por favor, te hemos guardado algo. La madre instó, amablemente. Era demasiado amable, Momonga le recordaba a su madre. Su corazón dolió un poco ante el recuerdo. Jajaja, estoy bastante ocupado, sinceramente. Irónicamente, esta era la verdad. Estaba ocupado como el infierno, tratando de descubrir que estaba aquí. Tonterías, cariño. Debes divertirte mucho en la casa de tu amigo. No me digas que estabas perdiendo el tiempo jugando con esos relojes sin valor que ustedes jóvenes juegan en estos días. La madre dijo algo increíble y ridículo que ya le dio a Momonga una buena idea de quién era Issei.
Ah. Estaba genuinamente perturbado. Lo primero que salió de la boca de la madre fue la mención de un material que Pererochino adoraría con fervor religioso, uno que llevaría a que su hermana mayor lo golpeara. Yo no puedo, no. Momonga negó. Jejeje, no necesitas negarlo, hijo. El padre se unió, riendo cálidamente ante su respuesta fortuita. Ya sabemos que estás en la primavera de la juventud. Es absolutamente normal. ¿Lo es? Momonga no se graduó de la escuela primaria, por lo que no podía saberlo. Empezó a odiar su mundo anterior y aquellos que llegaron a la secundaria. Pero Issei-san, realmente deberías dejar de salir con Motoama y Matsuda. ¿Por qué no puedes encontrar amigos normales para variar? Preguntó la madre, haciendo que Momonga soltara un sudor incómodo. ¿Eh? Su respuesta destrozó todas las expectativas en la mente de Momonga. Revisando lo que aprendió hasta ahora, se enteró de que Issei fue a visitar la casa de un amigo. Pero estaba en un parque, solo y sangrando en un charco de sangre de Issei, sin amigos a la vista. Espera, ¿sus amigos lo asesinaron? No cuadraba. Aún así, Momonga tomó nota de Motoyama y Matsuda y los almacenó para su uso posterior. Por su tono, la madre los pintó verbalmente como pererochinos cuando mencionó los elogios y el cariño de Issei por ellos. A partir de esta conversación, Momonga vio a Issei como la representación de un pervertido o un entusiasta del cuerpo femenino. Ahora, ¿cómo debería hacer esto? Había un gran agujero en su lógica. Solo mencionan a sus amigos varones, no a una amiga. Él pensó que se referían a mujeres cuando ella dijo el lugar de un amigo. Issei no visitaba la morada de un amigo a menos que las dos fueran mujeres aficionadas a los eloges, tratadas como hombres por sus padres, lo cual era imposible a menos que las viera con sus propios ojos. Puedo ver que me he dejado ir bastante hoy. Momonga expresó cuidadosamente. Mierda, esto era más difícil de lo que esperaba. ¿Cómo debería abrirse camino a través de este obstáculo? Espera, una epifanía lo golpeó. Aunque, para ser justos, tuve que encontrarme con cierta persona en el parque, pero no había nadie allí. Momonga los estaba provocando por una respuesta. La morena con poca ropa era el sospechoso más probable detrás del asesinato de Issei a menos que la evidencia sugiriera lo contrario. Los padres lo miraron confundidos, su confusión hizo que su corazón latiera más rápido, pero redujo su aceleración después de alcanzar un pico, sintiendo una calma instantánea, adormeciendo sus emociones. Momonga agradeció al rasgo de no muerto de su avatar por matar su pánico en esta situación, o de lo contrario se habría roto como el hielo bajo el sol del desierto. Park. ¿De qué estás hablando? Fuiste a la casa de tus amigos, ¿verdad? Preguntó el padre, bajando su periódico para darle a Momonga una ceja arqueada. Su respuesta no tenía sentido. A propósito, dejó a la niña fuera para probar su conocimiento sobre el horario de Issei. ¿Issei mintió a sus padres? Había tan poca evidencia aquí para trabajar, y la cantidad de contradicciones no lo estaba ayudando. Momonga casi rompe su máscara por la ansiedad hirviente antes de que sus emociones fueran asesinadas nuevamente. Aún así, realmente no le gustaba hacer el papel de su hijo idiota. Momonga no tenía idea de cómo podía jugarlo, pero debía soportarlo hasta que encontrara una salida. Lo siento, estoy un poco cansada. ¿Puedo ir a la cama? Preguntó Momonga, decidiendo cortar la conversación aquí. Siempre podía ocuparse Ato mañana. Oh, cierto. Necesitas prepararte para la escuela. Mencionó la madre. A juzgar por su reacción, a ella no pareció importarle cómo él cortó la conversación a mitad de camino. Momonga obtuvo una buena imagen de su carácter, y eso lo hizo aún más culpable por usar su naturaleza confiada contra ellos. Momonga hizo una mueca un poco. Debe levantarse muy temprano para encontrar la ruta a su escuela y evitar hacer contacto visual con esos amigos suyos. Por lo que él sabía, también eran sospechosos de asesinato. Momonga podría usar su presencia para probar sus reacciones. Si lo miran desconcertados de que viva de alguna manera, los arrastrará para interrogarlos. Después de todo, necesitaba practicar sus habilidades. Gracias, mamá. Momonga asintió y luego subió las escaleras, suspirando aliviado de que ya no tendría que lidiar con ellos. Jugar al hijo idiota ya era bastante estresante. Al llegar al final, miró a su alrededor, buscando la habitación de Issei. De puerta en puerta, Momonga se asomó al interior. Encontró el baño, el dormitorio de sus padres a juzgar por la decoración madura y el tamaño de la cama, y...
Momonga parpadeó. ¿Era así como se veía la habitación de un adolescente? Vio un escritorio de computadora con cajas de DVD apiladas desordenadamente en el estante del escritorio al lado de la computadora. Acercándose, Momonga pudo ver varios títulos de series de anime que no reconoció, pero confiaba en que a Pererochino le encantaría juzgar por las chicas de las portadas. Estoy en el cuerpo de un entusiasta del hentai, pronunció Momonga nuevamente, aceptando completamente este hecho después de ver la evidencia del sustento de Issei, pero no estaba seguro de cómo debería sentirse al respecto. Y eso tampoco contó con los extraños antecedentes de dicho entusiasta del hentai. Momonga negó con la cabeza mientras miraba su cama. Era una cama sencilla como la que tenía, almohada blanca y sábanas blancas, nada especial. Él podría ser capaz de dormir en él, pero necesitaba hacerlo. Seguía siendo un no muerto a pesar de vestir de carne y hueso. Todavía necesitaba probar sus poderes nuevamente una vez que tuviera tiempo. En realidad, podría hacerlo ahora mismo si quisiera, pero no tenía idea de cuándo debería prepararse para la escuela. Se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba su ropa escolar. Momonga suspiró. Tenía mucho trabajo entre manos, y no le agradaba en lo más mínimo. Su primer paso fue familiarizarse con la habitación de Issei y luego con su forma de vida. Academia Kuo. Momonga miró la placa de dirección junto a la puerta una vez más para asegurarse. Lo miró y luego volvió a su tarjeta de identificación, encontrando que los números y las letras coincidían con los de la placa. Incluso había un horario en él, que decía que la escuela abre alrededor de las 5 de la mañana, que era una hora antes. Momonga sintió que los gusanos figurativos le comían las entrañas mientras más miraba a la escuela con el uniforme completo y la mochila. Su nerviosismo aumentaba solo para calmarse y volver a crecer y repetir el ciclo. No tenía ni idea de cómo interpretar a Issei Im. Dudaba que incluso las mentes más grandes de todos los tiempos pudieran jugar la vida de un pervertido sin fallar o sin múltiples intentos, y Momonga sabía que no era un genio. Pero, ¿qué diablos era esta escuela? Parecía algo que un inglés rico construiría desde cero. Momonga estaba seguro de que la construcción costaría millones de yenes si se tomaba en cuenta la mano de obra, los materiales y la planificación, y eso no incluía las otras instalaciones adyacentes al edificio principal. Diablos, podría haber otros edificios que Momonga desconocía. Incluso había una fuente detrás de la entrada rodeada de árboles extravagantes, que él creía que era para embellecer el área detrás de la cerca de ladrillos. Momonga se despertó alrededor de las 4 de la mañana, se vistió, empacó sus cosas, salió a través de Fly bajo Perfectum Knowable, se familiarizó con el diseño de esta ciudad y las rutas que conducen a esta academia, y luego compró su propio desayuno. De una tienda cercana. El sol todavía se estiraba en el horizonte, con la mayor parte de la noche reemplazada por un naranja radiante. Algunas de las chicas pasaron junto a él con cara de confusión, otras con disgusto en sus semblantes. Cada vez que veía a una adolescente echándole una mirada normalmente reservada para la escoria, lo mataba un poco por dentro. Sus oídos captaron palabras como ¿es él, qué está haciendo tan temprano? Y probablemente para echarnos un vistazo temprano. Así que entremos más rápido. Parecía que Issei había ganado bastante infamia en esta escuela, al menos entre la población femenina. Momonga suspiró mientras entraba por las puertas, queriendo llegar a clase sin encontrarse con ninguno de los asociados de Issei. Todavía no tenía ningún plan sobre cómo lidiar con ellos, simplemente les tenía demasiado miedo. Mientras entraba al edificio, soportando que las chicas lo evitaran y le miraran mal, Momonga echó un buen vistazo al vestíbulo y los pasillos divisorios. Parpadeó con los ojos de Issei varias veces mientras su expresión se desmoronaba en un horror al darse cuenta. No tengo idea a qué salón de clases va Issei. Quería pedir ayuda, pero eso despertaría demasiadas sospechas. Los extraños eran un animal diferente en comparación con los miembros de la familia. No tienen ningún incentivo para seguirle el juego a los errores de Momonga. Si eso llegara a ser, entonces Momonga no tendría idea de cómo actuar. Mientras miraba fijamente al final de un pasillo, sintió una palmada en la espalda. Issei. Llegaste aquí muy temprano. Oh, gracias a Dios. Agradeció a cualquier poder divino allá arriba por concederle esta salvación. Podría usar este encuentro a su favor. Al darse la vuelta, vio a dos hombres saludándolo, uno con la mano levantada mientras que el otro le sonreía tontamente.
Uno de ellos era un adolescente delgado, casi calvo, su cabeza era ovalada, milímetros de cabello teñían su cabeza gris. El otro era más rotundo, de mejillas regordetas y con anteojos cubriéndole los ojos. Hola, Matsuda. Motoama. Usando su jerga, Momonga le devolvió el saludo, asumiendo que eran los dos amigos de Issei que mencionó la madre. Por alguna razón, sabía que eran amigos de Issei solo por su apariencia. Te levantaste bastante temprano, ¿no crees? ¿En qué estás pensando? Espera, no me digas. ¿De quién son las tetas que estás imaginando ahora? Momonga miró fijamente al tipo con gafas, sin palabras. Tenía su supresión de emociones apagada ahora, para poder expresarse más humanamente a los demás. Se alegró de haber acertado con sus nombres, pero su sensación de éxito se degradó rápidamente en desconcierto. Espera. No me digas, ¿es Rías de la presidenta del consejo estudiantil? Preguntó el delgado. Momonga, de nuevo, no tenía palabras para responder. Ni siquiera sabía de Rías. ¿Debería volver a encender su supresión de emociones? Podría necesitarlo para evitar huir de los dos pervertidos y preservar la dignidad que le quedaba. Algunas de las chicas lo lanzaban miradas críticas, los ojos llenos de disgusto. Para. Deja de mirarme así y por favor, y no soy ese tipo de persona. Momonga estaba llorando por dentro, su dignidad como hombre marchitándose como una flor moribunda. Ajajaja. De todos modos, vamos a clase. Tenemos tiempo hasta que comience la clase, así que, ambos miraron furtivamente a su izquierda y derecha como si trataran de asegurarse de que nadie estuviera escuchando a escondidas. ¿Quieres ir a escondidas al vestuario de las chicas? Preguntó el gordito. Como el infierno que lo haré. No. Me siento bastante cansado hoy. Quiero ir a clase y tomar una siesta. Momonga se encogió suavemente de hombros ante su propuesta, fingiendo bostezar en su mano. «Au, ¿en serio? Vamos, no es divertido sin ti, amigo». Los dos gimieron decepcionados mientras Momonga vitoreaba en su corazón. Sí. Eludió con éxito el suicidio social. Echó un vistazo a las chicas detrás de él. Todavía lo miraban mal antes de irse uno por uno. Probablemente lo estaban vigilando por si acaso. Momonga quería saber qué demonios había estado haciendo Issei cuando aún estaba vivo. De todos modos, entonces vayamos a clase. Podemos hablar hasta que suene la campana. Momonga suspiró aliviado. Finalmente había superado el primer obstáculo, pero la victoria fue agridulce. Aún así, no pudo evitar preguntarse. Si la primera prueba fue tan exigente y estresante, ¿qué tan difíciles serían las siguientes? Encendió su supresión de emociones por si acaso, preparándose para las pruebas que se avecinaban.